Hola amigos, yo soy José. Hola, yo soy Florencia. Y esto es Conciencia Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Conciencia Radio. Somos José y Florencia informando para todos sus temas de temas que nos interesan a todos. Pues bueno, antes de empezar viendo este programa, quisiera decir que si ya escucharon nuestra emisión pasada acerca de la lactosa, si no han escuchado, no sé qué están esperando, vayan y escuchen allá en nuestro canal de YouTube. Dijimos al final que íbamos a hablar acerca de gluten, ¿no es así, Flo? Así es, pero ¿qué pasó, José Antonio? Pues bueno, parece ser que no les interesó tanto ese programa, ¿no? Entonces, bueno, es importante que estamos dispuestos a recibir recomendaciones, sugerencias. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Sobre qué les gustaría saber? Entonces, para el programa de hoy escogimos un tema que nos pareció más apremiante, que es, ¿cuál es, Flo? Pues son los accidentes vasculares cerebrales. Entonces, hoy no vamos a hablar de gluten, vamos a hablar de accidentes cerebrales vasculares, otro tema importantísimo. Pero si ustedes dicen, oye, me quedé con ganas de escuchar de gluten, nos pueden mandar un mensaje por Twitter en @ciencia_radio o por Facebook diciendo, ¿sabes qué? Quiero escuchar de gluten, ¿no? Ahora me cumple. Ahora me cumple. Para que no digan que en Conciencia Radio no cumplimos, no, ahí está. Y es más, Florencia y yo vamos a escribir un artículo acerca del gluten y la enfermedad celíaca que ustedes pueden consultar para romper este mito de gluten, ¿no? Y este mito que el gluten es malo. O que les hace daño, etc. O que engordan. Exacto. Entonces vamos a subir a nuestro blog en www.turadioconciencia.blogspot.mx. Ustedes denle clic ahí y ahí se pueden enterar de todo lo que necesitas saber acerca de gluten. Entonces, para que no digan que en Conciencia Radio no cumplimos. Te lo firmo, ¿no? Aquí te lo firmo, te lo acredito. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en nuestro programa de hoy. Flo, cuéntanos otra vez de qué vamos a hablar y por qué es tan importante hablar de este tema. Pues mira, este tema, el tema es accidentes vasculares cerebrales, también conocidos como ataques cerebrales. O, tiene muchos nombres, también se les conoce como eventos vasculares cerebrales. Sí, o sea, esta enfermedad tiene muchos nombres, ¿no? Son como los villanos de las películas, ¿no? Que tienen 1000 nombres, pero todos se refieren a un mismo mal, ¿no? A este villano. Así es, y este es un verdadero villano, José Antonio. Sí, así es. Se ha visto que, en el año 2013 el INEGI publicó un dato que decía que los eventos vasculares cerebrales, o las enfermedades vasculares cerebrales, eran la 6ª causa de muerte en la población mexicana. ¿Cómo ves, Flo? Increíble. No, pues es un tema que definitivamente necesita más difusión, ¿no? Creo que increíble porque realmente cuántas veces escuchamos sobre este tipo de enfermedad o evento. Claro, y no solamente se queda ahí, ¿no? Porque yo he escuchado gente, incluso gente más o menos cercana, que dice, no, pues a tal persona le dio un accidente vascular cerebral, tuvo un infarto cerebral, ¿no? Pero el tema no se queda, un derrame cerebral, ¿no? Que también es otra cosa, pero luego nos decimos, ay, pues bueno, no, está bien, o sea, suena como muy grave, ¿no? Tiene así un nombre bien que asusta, ¿no? Pero lo que en verdad es preocupante es los efectos que tiene después. ¿Cómo queda la gente después de un accidente vascular cerebral, no? Exacto, porque dentro del área de la neuropsicología se reciben a muchos pacientes que han sufrido uno de estos ataques y los déficits con los que quedan suelen ser muy importantes y muy relevantes para la vida de la persona y para el funcionamiento de la persona. Claro. Según la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, los eventos vasculares cerebrales son la principal causa, una de las principales causas de discapacidad en la gente mayor, ¿no? O sea, es un tema que necesita hablarse, ¿no? No nos podemos seguir quedando callados en esto, sobre todo porque además de esto también tiene un costo muy grande para la gente, ¿no? O sea, después de esto, el tratamiento de estas personas para mantenerlas bien es muy alto. Exacto, y no solo es el costo económico, sino el costo psicológico y emocional de la persona y de la persona encargada de cuidarlo. Claro, de la familia también. Pero bueno, vamos a entrar leyendo nuestro tema. ¿Qué es el evento vascular cerebral? Pues mira, José Antonio, el evento vascular cerebral se define como un evento, como bien dice el nombre, en el cual el tejido cerebral deja de recibir el flujo sanguíneo. Ahora, ¿por qué es importante recibir un flujo sanguíneo en el cerebro? Bueno, pues esto es importante porque nuestras células del cerebro dependen de este oxígeno, como cualquier otra célula, de todos estos nutrientes. Entonces, cuando este flujo de sangre se corta, la célula ya no puede cumplir con sus funciones metabólicas, por lo tanto va a morir. Entonces, cuando estas células mueren, que son las llamadas neuronas, pues dejan al paciente con diversos déficits. Por ejemplo, pueden dejarlo con un tipo de afasia en el cual la persona tiene problemas con el lenguaje, pueden generar apraxias, pueden generar muchos tipos de alteraciones. Oye, Florita, que dijiste apraxia, ¿qué es apraxia?
Bueno, apraxia es un movimiento que se ha aprendido. Por ejemplo, es un movimiento que no es reflejo. Un ejemplo sencillo podría ser una apraxia, es saber cómo preparar una taza de té. Y se pierde cuando... Se pierde, exacto. Sí, bueno, esto que lo mencionas es muy importante porque la gente luego dice, ay, bueno, decimos la sangre, decimos el aporte sanguíneo, que las células comen los nutrientes, pero el cerebro requiere una cantidad de glucosa específicamente muy, muy grande. Y el aporte de la sangre también es muy necesario porque el cerebro es el que controla todo nuestro cuerpo, ¿no? Y es el que más glucosa y oxígeno requiere. Exacto. Pero bueno, entonces existen dos grandes tipos en los que se clasifica la enfermedad vascular cerebral. Uno es la isquémica y otro es la hemorrágica. Entonces, bueno, ¿qué es la enfermedad isquémica y qué es la hemorrágica? Bueno, vamos a empezar con la isquémica. La isquémica, de hecho, fíjense que es la que más sucede. Se ha visto que aproximadamente el 70 al 80% de los casos se deben a una enfermedad isquémica. Y aunque es la que se presenta el mayor número, no es tan letal como una enfermedad hemorrágica, afortunadamente. ¿No? Entonces, una persona a la que se diagnostica a tiempo una enfermedad isquémica se puede salvar gran parte del tejido cerebral, es decir, que no presentaría tantos problemas como una persona que padeció una hemorragia. Entonces, a grandes rasgos, la isquemia se presenta cuando una arteria que irriga nuestro cerebro, que alimenta nuestro cerebro de sangre, se tapa. Entonces, el flujo, como lo mencionó Flo, deja de pasar la sangre, deja de recibir estos nutrientes, deja de recibir el oxígeno, entonces estas células empiezan a morir, ¿no? También la enfermedad isquémica se conoce como un infarto o embolia, ¿no? Tan conocido este término, ¿no? Exacto. Oye, ¿y por qué se tapan esas arterias? Bueno, hay muchísimas causas y aquí es importante mencionar muy rápidamente que ahorita en México ya sabemos que somos el país número 1 en obesidad. Aquí no va el aplauso, muchachos, aquí no está padre sacarse la medalla de oro en obesidad, porque no tienen ni idea de la cantidad de problemas que nos está causando esto en los hospitales, en el sector salud. El gasto que se está haciendo en campañas, en curar a la gente, porque los problemas asociados a la obesidad es la diabetes y la hipertensión, ¿no? Entonces, estos dos problemas es una gran causa de diferentes padecimientos que finalmente podrían derivar en una enfermedad isquémica cerebral. No puede ser, como te comenté, por estas derivaciones de estos dos problemas, pero puede ser por problemas de la coagulación, que se hagan trombos en la sangre, como unas bolitas, hagan de cuenta de la sangre, que llegan y así como canicas, imagínense que ustedes las van aventando por una manguera, que es todo el sistema sanguíneo, todo el sistema vascular, y esa canica de repente pues está de un tamaño y va pasando por lados más angostos, ¿no? La manguera se va haciendo más angosta. Porque así es nuestro sistema, ¿no? Exacto. Vascular, se va haciendo más angostito. Exacto. Va del corazón, que es donde está más ancho, y se va haciendo más angosto, hasta alimentar hasta casi la uña del pie, ¿no? Entonces, se va haciendo más delgada la manguerita y la canica se atora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se atora? Pues deja de pasar el agua, ¿no? Que va corriendo. Entonces, esta puede ser una causa, puede ser por problemas de coagulación, puede ser también por enfermedades del corazón. Es decir, puede ser que aumente la probabilidad de que se hagan trombos. Entonces, que pase lo mismo en la caniquita que acabamos de decir, ¿no? También puede ser por problemas de alto colesterol, que se formen placas de colesterol y que esto derive en tapones, ¿no? Que se vayan haciendo más angostas las arterias y que finalmente deje de haber paso de sangre, ¿no? Entonces, estos problemas son de las principales causas, ¿no? Que pueden causar una isquemia. Ok. Y bueno, también tenemos otro tipo de ataques cerebrales, que son los hemorrágicos. Estos son los menos frecuentes, pero también son los más malignos, o sea, los más peligrosos. Estos comúnmente también se les conoce como derrames cerebrales. Y bueno, ¿qué pasa aquí? A diferencia del isquémico, que es donde deja de existir este flujo sanguíneo, en el hemorrágico una arteria se revienta. ¿Y qué pasa cuando una manguera se revienta? Pues que empieza a salir el agua por todos lados, ¿no? Entonces la sangre empieza a regarse por todo el cerebro. Y bueno, ¿qué pasará con esto? Pues las neuronas se empiezan a intoxicar y pueden llegar a morir. Pero, ¿por qué es que pasan estos accidentes hemorrágicos? Hay dos causas principales. Las aneurismas, que es cuando, digamos que esta manguera tiene cierta parte muy delgada, la pared es muy delgada. Entonces, digamos, con algún coraje o con actividad física muy fuerte, digamos, se puede llegar a romper. Como, digamos, un globo, cuando lo inflamos demasiado, truena. Las aneurismas son muy similares. El otro tipo de factor para accidentes hemorrágicos son las malformaciones arteriovenosas. En estas malformaciones es, digamos, como un conjunto de capilares que están enredados.
Y como bien sabemos, todo el sistema vascular, primero tenemos las arterias que van a pasar poco a poco a capilares. Entonces ahí hay como digamos una conexión extraña que puede llegar también a explotar como un aneurisma. Entonces, ¿qué más nos puedes decir, José Pues sí, Antonio? ahorita que mencionaste los capilares, es lo que estábamos diciendo. Para la gente que no conozca ese término de capilares, es lo que estamos diciendo, la manguerita se va haciendo más angosta y la parte más angosta se llama capilar, ¿no? En vez de llamarse arteria pasa a llamarse capilar. Y es una parte muy angosta que es igual como una pequeña arteria, ¿no? Entonces, pues sí, los accidentes hemorrágicos son mucho más rápidos y traen secuelas mucho más grandes porque también puede provocar un aumento de la presión intracraneal. Puede empezar, imagínense que nuestro cerebro se encuentra en el cráneo, ¿no? Es como una cajita, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a llenar esa caja con agua, pues se van a empezar, esa caja no cambia de tamaño. Entonces las cosas se van a empezar a amontonar para que todo quepa. Entonces el cerebro se vaya aplastando también y eso puede causar, o sea, es mucho más evidente, ¿no? Y es mucho más rápido. Entonces las personas que se salvan de una hemorragia son muchísimo menos personas, porque es muy rápido, muy rápido y el tiempo que tienen para corregirlo es, pues, aproximadamente 3 horas. 3 horas. Pues sí, entonces peor, o sea, no son 3 horas en las que te puedas esperar, son 3 horas en las que si no estás en el Las que hospital, tienes que correr. Exacto. Si no estás en el hospital, es muy probable que estas personas mueran, ¿no? Entonces es algo, pues, muy importante y es un problema que cada vez aparece más, ¿no? Pero bueno, sabiendo todo esto, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, esto es importante, ¿no? Mencionar qué es lo que se puede hacer, porque recuerden que parte de esta intención de Conciencia Radio es hacer de las personas comunes y corrientes agentes de cambio, ¿no? La gente que se dedica al campo de la medicina, la psicología, la neuropsicología, no podemos hacer gran cosa si ustedes como personas no empiezan a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Si sabemos que la hipertensión, la obesidad, la diabetes son causa importante de complicaciones que en su momento podrían derivar en un accidente vascular cerebral, pues empezar por ahí, ¿no? Debemos de tener una dieta adecuada, debemos de hacer actividad física, no excesiva en algunos casos, o sea, tiene que ser una actividad que sea adecuada para nuestra edad, nuestro tipo de cuerpo. Tenemos que, pues sí, vigilar nuestros alimentos. Tenemos que ver también, si conocemos que hay gente de nuestra familia que está propensa a diabetes. También recordemos que la diabetes es una enfermedad que tiene una carga genética que se puede pasar a través de las generaciones. Entonces puede ser que seamos más propensos a padecer diabetes o hipertensión. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Pues haciendo unos chequeos, ¿no? Vayamos con el médico, chequemos nuestra glucosa, chequemos nuestra tensión arterial para ver cómo estamos de salud, ¿no? ¿Qué opinas de estas cosas? Algo interesante con estos eventos vasculares es que las personas pueden estar varias horas sin darse cuenta que les está sucediendo. ¿Por qué? Porque digamos que los síntomas al principio no suelen ser tan importantes. Pero conforme estos accidentes van avanzando, la persona va perdiendo diversas capacidades cognitivas. Por ejemplo, puede perder el lenguaje, la visión le puede fallar. Entonces muchas veces las personas simplemente no hacen caso a estos síntomas. ¿Y qué hacen? Pues se van a acostar un rato, ¿no? Se van a dormir un rato, se toman un par de pastillas. Pero bueno, entonces hay varios puntos que nos podrían ayudar a identificar un accidente vascular en alguna otra persona. Porque autodiagnosticarlo puede llegar a ser un poco difícil. ¿Por qué? Pues por todo esto que está sucediendo en nuestro cerebro, ¿no? Es algo completamente invasivo. Claro, eso es muy importante lo que acaba de decir Flo. La persona que está sufriendo el evento vascular cerebral normalmente no se va a dar cuenta que lo tiene. Si no es la persona que está ahí, o sea, la familia, los amigos, los que se dan cuenta que esta persona está sufriendo un evento de este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta, Flo? Cuéntanos un poco más. Pues mira, podemos tener una mnemotecnia. Claro. Son siglas en inglés. Se dice stroke, pero bueno, las siglas es S, que en inglés es speech y en español es el lenguaje. Entonces, cualquier problema con el lenguaje nos puede ser un signo de esta enfermedad, o bueno, de este evento. Puede ser, por ejemplo, problema en la articulación, o que alguien te esté hablando y no estés entendiendo nada. Ajá. ¿Qué otro puede ser, José Antonio? La T significa tingling. Y se refiere a cualquier cosa así como un entumecimiento que sienten así como que les da como cosquilleo en alguna extremidad, ¿no? Un cosquilleo continuo. Exacto, ¿no? Como así como sienten que se les duerme el brazo, esa sensación. ¿Otra, Flo?
Otra es R, que significa remember. Esto quiere decir cualquier problema con la memoria, con el recuerdo. Digamos que de repente la persona no se puede acordar de qué hizo ayer, ¿no? O qué estaba haciendo en ese momento. Ajá, entonces cualquier problema con la memoria también puede ser un síntoma. La O viene de off balance, que significa básicamente problemas para mantenerse de pie en equilibrio, ¿eso sí? Problemas en coordinación. Así es. Luego tenemos la K, que es killer headache. O sea, un dolor de cabeza mortal, así. El peor dolor de cabeza que hayan tenido y que sea de una aparición súbita. O sea, hace un segundo no lo tenían y ahorita sí lo tienen. ¿Ja? Porque muchas veces los dolores de cabeza van escalando. Pero no, este es un dolor de cabeza súbito. Y muy fuerte. Y localizado. ¿Y qué otra tenemos, José Antonio? Pues o la otra es la E, es de eyes, que significa ojos en inglés. ¿Y esto por qué, Flor? Pues justamente porque pueda existir cualquier problema con la visión. Desde perder un campo visual, no poder ver con un ojo o ver doble. Así es. De hecho, la gente que ha padecido esto describe la sensación como de una cortina bajando, ¿no? Y esto para las personas que estudian medicina, que están en el campo médico, el diagnóstico diferencial de esto es el desprendimiento de retina. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial para saber si se trata de un evento vascular cerebral o un desprendimiento de retina cuando refieran así este sentimiento de una cortina que baja, ¿no? Y bueno, también muchas veces, tampoco el punto no es alarmarnos por cualquier cosa que nos esté pasando, pero varios de estos síntomas se han correlacionado con que te está empezando un accidente. Lo que se sabe es que hay un aproximado de 3 horas donde se puede actuar y puede ser una situación muy salvable. Pero también es importante mencionar que no podemos dejar pasar cualquier síntoma, ¿no? Es importante porque dentro de los accidentes isquémicos, ¿qué pasa, José Antonio? Bueno, hay un padecimiento que se conoce como ataque isquémico transitorio, es decir, este problema que les acabamos de mencionar, con una duración de menos de 24 horas, así lo define la literatura, pero en sí siempre dura como entre 1 a 2 horas. Pero es muy importante que si se ha diagnosticado que una persona ha padecido de ataque isquémico transitorio, es decir, por el diagnóstico del médico, que esta persona empiece a tratarse. ¿Cómo puede ser un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico? Porque se ha visto que mientras no se trate este padecimiento, conforme va pasando el tiempo, la persona tiene más probabilidad de padecer un accidente vascular cerebral que puede incluso quitarle la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer mes puede que aumente de un 4 a un 8%, y puede ser que después del primer año llegue hasta un cuarto de vez más probable que suceda un evento fatal, ¿no? Entonces, por eso es importante que se traten las cosas. Ahorita que estaba mencionando también lo de los síntomas, el síntoma de una... también se puede ver acompañado por vómito, además del dolor de cabeza, un vómito también repentino, ¿no? Entonces hay que checar estos datos, muchachos, hay que ponerlos atentos, ¿no? Es una urgencia, ¿no? Y se tiene que actuar de acuerdo a una urgencia, o sea, llevar a la persona al hospital. Porque entre más rápido se identifique, la situación va a ser muchísimo mejor, ¿no? Exacto, o sea, no va a haber el pronóstico del secuelas. paciente es mucho mejor. Entonces aquí el punto es actuar rápido y... Sin alarmarse. Sin ¿no? alarmarse, exacto. Recuerden que pensamos mejor con la cabeza fría. Entonces no hay que alarmarnos, no hay que gritar, simplemente hay que ir al hospital. Y calmado todo y rápido. Sí, porque entre más rápido va a ser mejor. Como dicen las escuelas, no corro, no grito, no empujo, ¿no? Así es. Así, igualito. Ay, bueno, pues qué interesante e informativo ha sido este programa, ¿no crees, José Antonio? Así es, ha sido muy enriquecedor. Y amigos, para terminar les tenemos los 5 puntos que tienen que recordar acerca de evento vascular cerebral. Punto número 1. En el 2010, el evento vascular cerebral fue considerado la 6ª causa de muerte en México. Se considera que si en el año 2010 se hubieran recolectado todas las personas que padecían esta enfermedad, se hubiera llenado un estadio azteca. Punto número 2. El evento vascular cerebral ha estado directamente relacionado con enfermedades cardíacas y complicaciones derivadas de la diabetes, hipertensión y obesidad. Punto número 3. Existen 2 tipos de evento vascular cerebral. Uno es el hemorrágico y el otro es el isquémico. Punto número 4. Recuerden que para reconocer un evento vascular cerebral pueden utilizar la mnemotecnia stroke, que significa problemas en el lenguaje, problemas de entumecimiento, problemas para recordar, problemas para no coordinar, un dolor de cabeza que siempre va a estar ahí y problemas para ver. Stroke. Punto número 5. Recuerden que entre más rápido reconozcamos estos eventos vasculares,
más rápido se pueden tratar y el pronóstico será mucho mejor. Hemos llegado al final de esta emisión de Conciencia Radio. Recuerden que somos la gente en general, los que somos agentes de cambio, así que nosotros informémonos y combatamos estos problemas que aquejan a nuestra sociedad. Flo, para cerrar el programa. Pues como siempre, si ustedes quieren ahondar un poco más en el tema y reforzar lo aprendido, pueden checar el blog donde subiremos varios artículos para que ustedes puedan seguir leyendo. www.turadioconciencia.blogspot.mx y recuerden que también nos pueden contactar por Twitter en @ciencia_radio. ¡Wow! Gracias por sintonizarnos, esto es para ustedes. Compartan, muchachos, compártanos mucho. Imagínense que este programa es de ustedes, como si lo estuvieran haciendo ustedes aquí sentados. Ya tenemos nuestras tazas de Conciencia Radio, ya estamos bien equipados. Imagínense que se están tomando un cafecito aquí con nosotros. Hagan de este programa su programa. Compártanos, sintonícenos diario, compártanos con el papá, con la mamá, el abuelito, el vecino, el vigilante, con todos. Recuerden que esta información es para todos porque todos somos agentes de cambio. Gracias por escucharnos, esto es Conciencia Radio y nos vemos la próxima emisión. Bye bye. Bye.